Revelado, como una empleada humilde transformó en 30 días la vida del hijo del Millionario. María respiraba hondo todos los días antes de entrar a la mansión de los Hernández. Aquella casa, con su esplendor y lujo, era un recordatorio constante de lo que soñaba para sus 3 hijos, un futuro sin preocupaciones, rodeados de oportunidades y confort. Mientras sus manos se movían al compás de la escoba y el trapo de limpieza, su mente no podía evitar vagar hacia el futuro, a lo que ella deseaba construir. Pero, hoy, algo se sentía diferente en el aire. Tomás, el hijo de su patrona, caminó hacia ella con una mirada ausente, perdida en la bruma de un mundo que parecía haber decidido por él. María se había ganado el respeto de algunos de los miembros de la familia por su dedicación y la calidez que irradiaba. ¿Pero qué era eso en comparación con la vida dorada de los Hernández? Una marea de inseguridad le nublaba su corazón. La precariedad de su situación económica era un peso abrumador. Su mente a menudo corría en círculos. ¿Realmente podría darles a sus hijos un futuro diferente? La presión de 3 bocas que alimentar la mantenía despierta por las noches, cuestionándose si era suficiente y si su arduo trabajo valía la pena. Un día, mientras limpiaba la habitación de Tomás, un cuaderno se le cayó al suelo. Intrigada, lo recogió y descubrió que era un diario. Al hojearlo, sus palabras destilaban angustia. Tomás abrió su alma a un mundo desesperanzado, lleno de presiones familiares y expectativas inalcanzables. María se detuvo en seco, sintiendo un golpe en el pecho. Era un deseo apasionado el que la impulsaba a escudriñar más en aquellas hojas, pero al mismo tiempo, un dilema moral empezó a brotar. ¿Debía ella, una simple empleada, invadir la intimidad de aquel joven? Las noches se hicieron largas para ambos. Mientras Tomás se debatía entre la vida fácil que sus padres le ofrecían y la inseguridad de un futuro incierto, María, por otro lado, lidiaba con la idea de si debía acercarse más a él. ¿Era correcto apoyar a alguien que tenía un mundo que apenas comprendía? Las diferencias sociales pesaban como rocas. Su corazón quería ser un faro en la tormenta de confusión de Tomás, pero ¿a qué costo? Cada conversación entre ellos se tornaba más profunda, explorando la esencia de lo que realmente significa vivir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión crecía como una tormenta que nunca acaba de desatarse. ¿Qué pasaría en la gala de esa noche, donde Tomás, sumido en su lucha interna, tendría que elegir entre lo que su madre quería y las lecciones que ella le había enseñado? María sintió una punzada de ansiedad en el estómago. ¿Sería capaz Tomás de romper las cadenas de un legado que no deseaba? La ciudad brillaba con luces y promesas, pero ¿qué luz podía ofrecerle el futuro a una madre luchadora que solo quería lo mejor para sus hijos? La angustia la consumía mientras observaba la puerta de la mansión, esperando el regreso de Tomás con un corazón lleno de preguntas que aún temía responder. La noche avanzaba, y un mensaje llegó a su teléfono que podría cambiar el rumbo de todo. Tomás regresó a casa envuelto en un halo de incertidumbre. La gala había sido un espectáculo de superficialidad, un desfile de apariencias que apenas lograba ocultar la presión que sentía sobre sus hombros. Aunque había sonreído y disfrutado del momento, las palabras de María retumbaban en su mente: vivir no es lo mismo que existir. Esa frase la había escuchado durante una de sus profundas conversaciones, un simple recordatorio de que la vida que llevaba no necesariamente le pertenecía. Mientras se sentaba en la sala, rodeado por la lujosa decoración que le era tan familiar, se sintió atrapado. La opulencia de su entorno chocaba con el deseo de autenticidad que había empezado a florecer en su corazón. María había sembrado una semilla de reflexión en su interior, y ahora, esa semilla estaba germinando en algo más grande, la necesidad de encontrar su propio camino. Sin embargo, la mente de Tomás giraba en un torbellino de dudas. ¿Qué pasaría si se atrevía a ser diferente?
Podría desafiar a sus padres. Al mismo tiempo, María enfrentaba sus propios conflictos internos. La revelación de que se había adentrado en la intimidad de Tomás había cavado un abismo de miedo en su pecho. Ella pensaba en cómo sus acciones podrían influir negativamente en su vida y, a la vez, sabía que poseía un poder inesperado, la capacidad de inspirar a alguien que llevaba una vida de privilegio sin cuestionar su verdadero deseo. Si Tomás iba a cambiar, su decisión no podía depender únicamente de su impulso. Tenía que ser consciente de la responsabilidad que esto implicaba. En este nuevo terreno, la compasión y la guía se convirtieron en principios fundamentales. Poco a poco, María empezó a trazar un plan. No podía simplemente empujar a Tomás hacia lo que ella consideraba mejor, debía guiarlo con sutileza, invitándolo a cuestionar sus propias decisiones. Cada conversación con él se tornó una oportunidad de compartir experiencias, de hablar sobre sueños y anhelos, incluso sobre las heridas que llevaba selladas en su interior. Ahí, en la intimidad de la casa, el aire se llenaba de una energía distinta. María optó por compartir con él historias de su vida, relatos de sacrificios y superaciones en un mundo donde los desafíos eran constantes. A través de esas narraciones, deseaba que Tomás reconociera que la vida no era solo un pasaje lleno de lujos, sino un camino que se tejía a partir de elecciones significativas. Pero eso significaba abrirse aún más, exponiendo las vulnerabilidades que había guardado durante tanto tiempo. Mientras las semanas pasaban, el joven comenzó a buscarla más a menudo. Tomás estaba intrigado, cada vez más dispuesto a compartir sus propias inseguridades y aspiraciones. Esa conexión era un faro de esperanza, pero también un recordatorio constante de que avanzar implicaría romper con las expectativas familiares, lo que podría generar un rechazo irremediable. Una tarde, mientras fumaban un cigarro en el jardín, Tomás miró a María con ese brillo rebelde en los ojos que la hizo detenerse en seco. María, ¿qué harías si tuvieses la oportunidad de cambiar algo de tu vida?, preguntó, y una sombra de determinación cruzó su rostro. La pregunta no era trivial, era un eco de lo que ambos estaban sintiendo, una búsqueda de significado. Pero ante sus ojos, la verdad y las decisiones lo aguardaban, entrelazadas con resultados inciertos. Cuando María empezó a responder, sus palabras se detuvieron repentinamente. La conversación estaba a punto de dar un giro revelador. Sin embargo, lo que había en su mente era tanto un desafío como una oportunidad, y lo que Tomás estaba a punto de decidir podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. La tensión en el aire era palpable y anticipaba unas decisiones que resonarían más allá de sus propias expectativas. La noche se acercaba, y el murmullo del futuro vibraba por todos lados. ¿Tendría Tomás el valor de seguir su propio camino, enfrentando la inevitable frustración de su familia? Y más aún, ¿podría María mantener su propio horizonte mientras desafiaba los límites de la vida que había conocido? Tomás se acomodó en el sofá, buscando las palabras que aún danzaban en el aire. La pregunta que había lanzado era un eco de una necesidad más profunda, un deseo de escudriñar lo que significaba realmente cambiar. En ese instante, un repentino impulso de sinceridad lo llevó a hablar. A veces siento que estoy viviendo la vida de alguien más, confesó, su voz temblorosa. María lo escuchó con atención, su mirada fugida hacia el jardín iluminado, un lugar que se había convertido en su refugio compartido. Ella sabía que el camino hacia el autodescubrimiento no era sencillo, estaba lleno de piedras y tropiezos. Sin embargo, la disposición de Tomás a abrirse mostraba señales de compromiso. No estás solo en eso, respondió ella de manera suave, sintiéndose al mismo tiempo vulnerable y poderosa. Yo también he luchado con eso. Cada día se me presenta la oportunidad de tomar una decisión, dejarme llevar por lo que otros esperan de mí o elegir lo que realmente deseo. Esa noche, las luces titilantes del jardín fueron testigos de una conversación que desbordó la superficialidad de la gala. Tomás empezó a cuestionar su papel en la familia, reflexionó sobre las miles de horas dedicadas a satisfacer expectativas ajenas. Había tenido éxito en el mundo de las finanzas, pero ¿a qué costo? ¿Qué pasaría si decido dejar todo esto atrás?, musitó casi para sí mismo. María sintió que el aire se tensaba. Ella sabía que hablar sobre dejar su carrera o romper con la imagen de hijo perfecto abriría un abismo del que podría ser difícil regresar. La preocupación de Tomás no era solo el temor a decepcionar a sus padres,
sino también el miedo a descubrir quién era realmente. Esa noche, la inseguridad se mezcló con un resquicio de esperanza en sus ojos. Aún no sé quién soy sin esta fachada, confesó, mientras el silencio denso se asentaba entre ellos. María, sintiendo la gravedad de sus palabras, se propuso ser el apoyo que él necesitaba. Podemos explorar eso juntos, sugirió. No hay una ruta correcta, solo decisiones que tomar. Se dio cuenta de que ofrecer su mano no significaba solo acompañar, sino también desnudarse de su propia historia y abrir espacio para la reciprocidad. Con el tiempo, Tomás comenzó a concebir nuevas formas de relacionarse con su realidad. Al principio, pequeños cambios como elegir sus propias actividades o conectarse con amigos que realmente valoraba. Comenzó a cuestionar cada decisión, cada paso que daba bajo la luz de las expectativas familiares. El brote de su individualidad requería atención y cuidados. En su corazón se despertaba una chispa que había permanecido oculta, y María era la chispa que encendía esa llama. Sin embargo, al mismo tiempo, se enfrentaba a obstáculos. Sus padres empezaron a notar su distanciamiento y la desconfianza se convirtió en un boomerang de reproches. El día en que Tomás decidió no asistir a un evento familiar y, en cambio, optar por una salida con amigos, detonó la ira en casa. Las palabras hirientes de su madre resonaron en su mente al regresar a su habitación: no eres más que un fracaso. Contrario a lo que esperaba, cada enfrentamiento fortalecía su resolve. Esto no es un fracaso, es mi vida, se repetía. Cada vez que la culpa acechaba, el recuerdo de la sonrisa de María lo anclaba en su propósito. Había una lucha constante en su interior: por un lado, la presión familiar y la imagen que debía sostener; por otro, el deseo de encontrar su verdad. Un día, mientras se preparaba para una cena familiar que podía resultar explosiva, su mente divagó en la posibilidad de hablar abiertamente sobre sus deseos con sus padres. La pregunta de María sobre el cambio resurgió en su mente, y con ella, una oleada de valentía. ¿Qué pasaría si eso fuera suficiente?, murmuró. La incertidumbre abría una puerta que había temido cruzar, pero la posibilidad de ser auténtico empezaba a parecer la fuente de su libertad. Esa noche, con el corazón latiendo con fuerza, Tomás se enfrentaría a sus padres. La mesa estaba preparada para el banquete familiar, pero él sabía que el verdadero platillo sería la conversación que estaba a punto de tener. Colocó las manos sobre la mesa, sintiendo el frío de la madera en contraste con el calor de su determinación. Tenía que dar el siguiente paso. ¿Sería este el momento en que finalmente se vería a sí mismo, o se sumergiría de nuevo en las expectativas que había tratado de desafiar? La cena comenzaba, y con ella, la inquietante mezcla de ansiedad y esperanza que lo acompañaba hacia lo desconocido. Tomás respiró hondo antes de entrar en el comedor. El aroma de la comida familiar lo envolvió, pero en su estómago habitaba una mezcla de ansiedad y determinación. Se sentó, observando a su familia alrededor de la mesa. Las sonrisas forzadas y las miradas de expectativa alimentaban el peso de los silencios. Sabía que en ese instante estaba a un paso de un cambio que podría ser trascendental. Durante la cena, todo transcurrió como siempre, con las conversaciones superficiales girando en torno a anécdotas triviales. Sin embargo, mientras escuchaba a su padre hablar de las nuevas inversiones y a su madre comentar sobre las últimas noticias sociales, un rayo de lucidez iluminó su mente. Se dio cuenta de que cada palabra que continuamente sus padres pronunciaban representaba las expectativas que había tratado de llevar durante años. Pero esa noche no quería ser un mero espectador. Con la voz entrecortada, y sintiendo la presión de cada mirada, se atrevió a romper el hilo de la conversación. «Quiero hablar sobre algo importante», dijo, mientras el silencio caía sobre el comedor como una losa. Sus padres lo miraron con sorpresa. «¿Sobre qué hablas, Tomás?», preguntó su madre, con la ceja levantada, su expresión de preocupación visible. «Sobre lo que quiero hacer con mi vida», dijo, ahora más decidido, cada palabra fluyendo como una cascada que había estado contenida. «No quiero seguir en esta carrera que no me llena. No quiero vivir para complacer a nadie más». La reacción de su madre fue inmediata. «¿Y qué planeas hacer? Tienes una carrera brillante por delante, no lo puedes tirar todo por la borda». Su voz temblaba, entre la incredulidad y la furia. Tomás sintió una punzada de culpa,
la misma que lo había acompañado cada vez que pensaba en decepcionarlos. No se trata de tirar nada, mamá. Se trata de encontrarme. Quiero explorar mis propios intereses, mis habilidades, no solo lo que se espera de mí. La habilidad de expresarse comenzó a fluir más libremente mientras un nuevo sentido de propósito encendía su espíritu. Su padre, en cambio, se mantuvo en silencio, con una mirada dura que desnudaba su decepción. Siempre fuiste el mejor, Tomás. No entiendo por qué querrías arruinar todo. El desafío de ser auténtico choca con la realidad de las expectativas familiares. Tomás sintió el fuego en su interior crecer, una chispa de determinación que iba más allá del miedo a decepcionar. Lo que realmente me asusta es no intentarlo. El éxito para mí no se basa solo en un trabajo remunerado, sino en ser genuino y seguir mi pasión. El ambiente se tornó tenso, como un hilo al borde de romperse, y cada año de acumulación de presión y expectativas se sentía en el aire. Se dio cuenta de que su lucha personal no era solo una batalla interna, sino una conversación abierta con sus padres sobre su futuro. ¿Qué vas a hacer entonces?, preguntó su padre finalmente, la sorpresa sustituida por una curiosidad genuina. Estoy pensando en iniciar un proyecto propio, algo relacionado con el arte y el diseño. Quiero trabajar en un campo que me apasione y que refleje quién soy realmente, reveló, sintiendo que cada palabra pronunciada era una liberación de una carga. Su madre cruzó los brazos, frunciendo el ceño, aunque Tomás notó un destello de curiosidad en su mirada. En una mezcla de temor y esperanza, continuó explicando sus ideas, imaginando un futuro donde pudiera dar rienda suelta a su creatividad. El diálogo se sentía transformador, como si los límites impuestos comenzaran a desvanecerse. Pero, en el fondo, él sabía que aún quedaba mucho por hacer. Cada palabra suya era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad, pero al mismo tiempo era consciente de que sus padres no aceptarían esto de inmediato. Cuando terminaron la cena, el silencio compartido contenía una expectativa renovada. Esa noche había sembrado la semilla del cambio en su familia, y Tomás entendió que el proceso apenas comenzaba. Tenía la certeza de que las palabras que habían sido rechazadas podrían dar paso a un futuro donde nuances y colores fueran aceptados. Pero el resultado de esa conversación aún pendía en el aire, y la perspectiva de una larga confrontación con sus expectativas familiares lo aguardaba. Mientras se retiraba a su habitación, su mente se afianzó en un nuevo pensamiento. La valentía no solo radicaba en hablar, también consistía en sostener su verdad contra viento y marea. ¿Sobreviviría su nueva identidad a la ansia de los demás? Tomás no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Tomás despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y emoción que no había sentido en mucho tiempo. Decidido a dar el primer paso hacia su nueva vida, sabía que no podía permitirse la parálisis por el miedo. El eco de la cena anterior reverberaba en su mente, cada palabra resonando como un llamado a la acción. Si había algo que había aprendido, era que las conversaciones difíciles debían ser seguidas por decisiones concretas. En el camino al trabajo, las imágenes de su futuro idealización florecían en su mente. Se veía a sí mismo en un estudio luminoso, rodeado de pinturas y bocetos, dando vida a sus ideas y, sobre todo, dejando huella en el mundo. Pero cada vez que pensaba en su inminente renuncia, también surgía el remordimiento, la decepción de sus padres. Sin embargo, esta dicotomía en su mente comenzó a desenredarse. Decidió que su felicidad no consistiría en ser un reflejo de las aspiraciones ajenas. Al llegar a la oficina, el bullicio le pareció repentinamente opresivo. La rutina sin vida del trabajo parecía un enemigo del hombre a punto de abrirse paso hacia lo desconocido. A pesar de los plazos inminentes y las expectativas laborales, su mente zumbaba con ideas creativas ansiosas por ser liberadas. En medio de una reunión que se sintió interminable, Tomás aprovechó un momento de silencio. Quiero compartir una idea que creo que podría beneficiar a todos, dijo, sintiendo la incertidumbre acecharlo. Era un principio, una forma de comprobar su voz en un contexto que había sentido como un estrangulador hasta ahora. Mientras sus compañeros de trabajo lo miraban, se sintió expuesto, como si sus intenciones estuvieran desordenadas y su futuro al borde de definirse en ese instante. Pero, a medida que hablaba, cada palabra se convirtió en un acto de reivindicación. Su idea fue recibida con una combinación de entusiasmo y escepticismo.
Sin embargo, había algo en la forma en que sus compañeros reaccionaron que lo hizo sentir un destello de algo que había extrañado: propósito. Mientras desarrollaba su propuesta, cada pregunta y cada sugerencia reforzaban la idea de que su talento no solo era relevante, sino necesario. Se dio cuenta de que su pasión por el arte podía ser un recurso valioso, incluso en un ambiente corporativo. Los días siguientes se convirtieron en una revelación continua. Tomás comenzó a trabajar en su proyecto. Cada sesión de brainstorming sentía que estaba combinando su vida laboral con su aspiración artística. Cada diseño, cada esbozo, se sentía como si estuviera construyendo su propia narrativa, una historia que escapaba de la opresión de las expectativas familiares. Sin embargo, el desafío interno persistía. A pesar del creciente entusiasmo, el estigma de decepcionarlos aún lo acosaba. La lucha entre seguir su voz interior y cumplir con los estándares familiares se cernía sobre él como una sombra persistente. Tomás sabía que la verdadera transformación se produciría cuando pudiera hablar de su progreso sin justificaciones, abrazando sus logros con orgullo. El momento culminante llegó inesperadamente. Durante una reunión, su jefe anunció que estaban buscando al artista de la compañía para llevar a cabo una exposición interna en la próxima semana. El espacio sería una plataforma para que cada empleado mostrara su talento. Para Tomás, esa invitación se convirtió en la oportunidad definitiva. No solo podría mostrar su trabajo, sino que era también su chance de hacer una declaración sobre su esencia. Mientras se retiraba a casa esa noche, su corazón latía con fuerza. Había llegado la hora de enfrentar no solo las expectativas externas, sino también sus propias inseguridades. ¿Tendría el coraje de seguir adelante y demostrar que su pasión podía ser fructífera? La respuesta estaba cerca, pero la gran pregunta permanecería en el aire: ¿podría Tomás desatar su potencial sin desbandarse? Esta era una oportunidad que, sin duda, estaba destinado a aprovechar, pero el costo emocional seguía acechándolo. Tomás se sentó en su mesa, estudiando los bocetos que había hecho en los últimos días. Cada trazo parecía reflejar su lucha interna, un diálogo entre lo que quería ser y lo que esperaban de él. La presión del inminente evento le hacía sentir que una tormenta se acumulaba sobre su cabeza. La exposición no solo era una oportunidad, era una prueba de fuego. Era la mañana del evento y cada detalle contaba. Su mente divagaba entre la emoción de mostrar su trabajo y el miedo a ser juzgado. Mientras organizaba sus obras, la imagen de sus padres lo atormentaba. Sus expectativas se cruzaban con su deseo de ser fiel a sí mismo. ¿Qué pensarían al ver que su hijo había decidido elegir un camino que no comprendían? Cuando llegó al lugar de la exposición, un aire vibrante lo envolvió. Los murmullos de sus compañeros, sus risas y la energía creativa en el aire lo estimulaban. Sin embargo, al mismo tiempo, una inquietud creciente le susurraba que estaba a punto de poner todos sus sentimientos a la vista. Mientras colgaba sus obras, revisaba mentalmente el discurso que planeaba dar. No puedo dejar que esta inseguridad me paralice, pensaba, apretando los puños con determinación. El evento comenzó y los asistentes se agruparon en torno a las diferentes exposiciones. Tomás comenzó a escuchar sus comentarios, mezclados entre admiraciones y críticas. Pero mientras miraba su propio trabajo, se dio cuenta de que cada pequeño halago y cada pregunta desafiante solo reforzaban un hecho que ya conocía en lo más profundo: lo que estaba haciendo importaba. Había algo liberador al ver su trabajo en un espacio destinado a la creatividad. A medida que la tarde avanzaba, notó que un grupo de empleados se acercaba a su obra. Se sentía vulnerable, expuesto ante sus miradas curiosas, y aún así, esa era la audiencia que quería. Con una respiración profunda, se armó de valor y comenzó a explicar su proceso creativo. Su voz temblaba al principio, pero pronto se hizo más firme. Cada palabra lo acercaba a la defensa de sus elecciones, a la justificación de su pasión. Pero entre la multitud, un rostro desconocido se destacó, una mujer de mirada atenta que lo escuchaba con un interés genuino. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar, le dijo: «Tu trabajo tiene un potencial increíble. Hay algo en el que toca lo profundo. ¿Has pensado en llevar tu arte más allá de este espacio?». Esa pregunta lo tomó por sorpresa. Un extraño lo había visto como un creador, no solo como el hijo de alguien exitoso. Ese simple comentario despertó en Tomás una chispa.
Tal vez no estaba tan alejado de sus aspiraciones después de todo. Quizás su arte no solo era válido, sino necesario en un contexto más amplio. Sin embargo, mientras la exhibición llegaba a su fin, la ansiedad de hablar con sus padres se cernía sobre él. Decidió que compartir este momento con ellos era esencial, debía encontrar el valor para ser auténtico ante ellos, sin excusas. Tomás abordó a su jefe al finalizar el evento, sintiendo la necesidad de plasmar el impulso positivo que había desarrollado. Quiero proponer una colaboración para un proyecto artístico que hable de la identidad personal en el trabajo, sugirió. La mirada de su jefe era indefinible, pero notó un destello de curiosidad. A medida que se alejaba del lugar, sus pensamientos eran un torbellino. Había dado un paso importante, pero se encontraba a las puertas de un dilema. ¿Podría abrirse a sus padres sin temor a herirlos? El verdadero desafío aún estaba por llegar, y el eco de las palabras de la mujer resonaba en su mente. ¿Acaso su evento era solo el principio de algo mucho más grande? La oportunidad de un futuro no solo prometedor, sino auténtico, estaba más cerca de lo que había imaginado. Pero, ¿sería capaz de forjar esa conexión sin romper los lazos que lo unían a su familia? Tomás se sentó en su estudio al día siguiente, rodeado de siluetas de su trabajo, explorando de nuevo los dibujos que habían formado parte de su vida reciente. La explosión de emociones del evento anterior todavía lo acompañaba. Había sentido ese destello de validación, pero al mismo tiempo, el peso del conflicto familiar lo aplastaba. Aquella chispa de ambición no solo encendió su creatividad, sino que también iluminó su camino a una conversación que nunca había creído posible. Con un cuaderno abierto frente a él, empezó a escribir sus pensamientos. Las palabras fluyeron, casi como trazos de su imaginación en el papel. Es hora de ser honesto. Esa frase resonó en su mente, repitiéndose como un mantra. Si quería crecer como artista, necesitaba dejar atrás el temor que lo ataba a las expectativas de su familia. Tomás recordó lo que la mujer había dicho. Su arte debía resonar fuera de los límites que él mismo había establecido. El diálogo interno se tornaba más claro, no solo tenía que articular su pasión a sus padres, sino también hacerles entender que su éxito no estaría ligado a un camino predefinido. Con ese pensamiento, comenzó a esbozar un plan, uno que no solo implicara su arte, sino también un verdadero diálogo con su familia. La primera acción fue solicitar una reunión con sus padres. La idea de verlos frente a frente lo inquietaba, sabía que esa conversación podría traer consigo dificultades. Sin embargo, el deseo de enfrentar su miedo fue más fuerte que la incertidumbre. Con el corazón palpitando, tomó su teléfono y les envió un mensaje. ¿Podemos vernos este fin de semana? Quiero hablar sobre algo importante. La tarde del encuentro llegó más rápido de lo que esperaba. Tomás eligió un café tranquilo, un lugar donde pudiera expresar sus ideas sin distracciones. Mientras esperaba, miró por la ventana, dejando que los recuerdos fluyeran. Un ambiente familiar, pero con un nuevo significado. En su interior, se debatía la confianza que había construido en sí mismo versus la sombra de la desaprobación que aún no perseguía. Cuando sus padres llegaron, la mezcla de calidez y rigidez en el aire era palpable. Se sentaron y comenzaron a hablar del clima, temas triviales que ocultaban la tormenta que se avecinaba. Pero Tomás sabía que tenía que dar el primer paso. Con la voz un poco temblorosa, se explicó, he estado trabajando en mis piezas de arte, y quiero compartir con ustedes lo que he hecho. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero al mismo tiempo sintió que liberaba un peso. Mientras hablaba, se dio cuenta de que sus padres escuchaban atentamente, aunque sus rostros mostraban una mezcla de confusión y sorpresa. Se atrevió a ir más allá. Expuso su deseo de involucrarse en proyectos que reflejaran su identidad y la forma en que su arte podría tener un impacto en la vida de otros, trascendiendo la imagen que habían tenido de él. Lo que quiero decir es que este camino, aunque diferente, también es válido. Es mi forma de vivir y contribuir, afirmó, mirando a sus padres a los ojos. En ese momento, se sintió liberado de la necesidad de aprobación que lo había definido durante tanto tiempo. Aunque las reacciones de su familia no eran del todo las que esperaba, pudo percibir un leve destello de curiosidad en sus miradas. Aquello era el comienzo, había dado el primer paso hacia un cambio profundo en su vida. Al salir del café, la presión en su pecho había aliviado un poco, pero el sentimiento de incertidumbre persistía.
su mente ya trazaba nuevos caminos. ¿Qué si hubiera otros que también necesitaran ese tipo de conexión? La idea de una exposición colectiva donde artistas pudieran compartir sus historias de lucha personal comenzó a surgir. Un espacio donde lo auténtico pudiera prosperar y donde su experiencia pudiera resonar con otros. Quizás era el rumbo que había estado buscando. Sin embargo, esa nueva efervescencia también traía consigo un desafío: ¿cómo podría organizar algo así y hacerlo crecer? Tomás sentía que estaba en la puerta de un nuevo capítulo. Pero, ¿realmente estaba preparado para llevarlo a cabo y luchar contra sus inseguridades nuevamente? La verdadera prueba estaba por venir, y lo sabía. Tomás pasó la semana siguiente en un estado de constante reflexión y planificación. Las palabras de sus padres resonaban en su mente, y el miedo a la duda se había convertido en un motor que impulsaba su creatividad. Sabía que la exposición colectiva era una idea ambiciosa, pero había algo nuevo en su forma de pensar. La incertidumbre ya no era un obstáculo insuperable. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, comenzó a investigar sobre la organización de exposiciones. En su estudio, el desorden de lienzos comenzó a ordenarse a medida que iba tomando notas sobre contactos potenciales, locaciones y cómo estructurar el evento. Se dio cuenta de que necesitaba aliados en esta nueva aventura, personas que compartieran su visión y pudiera colaborar con él. Conformar un grupo de artistas era un paso crucial. Tomás convocó a algunos colegas que conocía, artistas locales que también sentían la presión de sus respectivos entornos familiares. Al difundir su visión de un espacio que celebrara la autenticidad, sintió que algo nuevo comenzaba a gestarse en ellos. La conexión entre sus historias resonó. Cada uno compartió sus temores, inseguridades y aspiraciones, convirtiendo lo que era solo una idea en una apuesta colectiva por lo genuino. Sin embargo, no todo fue sencillo. A medida que delineaban su plan, Tomás se encontraba con voces escépticas y críticas, no solo de fuera, sino también de dentro de su propio círculo. Algunas de las dudas que sus colegas expresaban hicieron que le palpitara el corazón al recordar la desaprobación que había sentido en casa. Se dio cuenta de que la lucha no solo era con el mundo exterior, era una batalla interna contra las sombras de su pasado. En una de sus reuniones, un artista experimentado sugirió que compartieran sus historias más vulnerables a través de sus obras. Eso hizo eco en Tomás. ¿Cómo expresar la lucha profunda que significaba ser un creador en un contexto que a menudo no valoraba su esfuerzo? Se dio cuenta de que, al abrirse a los demás, quizás podría también abrirse a sí mismo. Era el momento de ser completamente honesto y de utilizar su arte como un vehículo de autosuficiencia emocional, ampliando su propio entendimiento sobre sí mismo y sus motivaciones. Esa noche, después de las reuniones, se sentó en su estudio y dejó que la creatividad fluyera. Los trazos de su pincel comenzaron a contar su historia. Más que un simple autorretrato, era un retrato de su lucha, sus miedos y sus deseos. Ese ejercicio de sinceridad lo hizo sentir más conectado a su propia esencia como artista. Sin embargo, al enviar una foto de su trabajo a su grupo, en crisis de inseguridad, se preguntó si sus amigos recibirían su obra con la misma vulnerabilidad con la que la había creado. La exposición se aproximaba, pero Tomás sentía que había más por hacer. Cada nuevo contacto que marcaba, cada paso que daba hacia la organización del evento, lo llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que la preparación sería tanto física como emocional. Sin embargo, lo que no esperaba era la visita inesperada de su padre, que, tras enterarse de su esfuerzo, apareció en el estudio un día. Al verlo, Tomás sintió que la tensión regresaba. La visualización de una conversación similar a la de la cafetería lo asustaba. ¿Qué pensaría ahora que lo veía comprometido con su sueño? ¿Había un rayo de comprensión en su mirada? Esperaba que pudieran tener una conversación abierta, pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse si ese encuentro lo distraería de la energía que había empezado a encontrar en su viaje personal. Se detuvo en seco, sopesando su deseo de ser valiente una vez más. Después de todo, era un nuevo comienzo, y ahora se encontraba en la cuerda floja entre la esperanza y el miedo. ¿Podría finalmente tener la conversación que había soñado? ¿O sería un momento de confrontación que pondría en riesgo todo lo que había trabajado hasta entonces? La incertidumbre lo invadía nuevamente. Tomás miró a su padre,
la figura que había sido su juez y su sombra durante tanto tiempo. El silencio en el estudio se volvió pesado, casi palpable. Su padre, con la mirada fija en los lienzos desordenados, emitía un aire de sorpresa que apenas podía descifrar. Era un mundo que había creado al margen de sus expectativas, un revés que podía ser visto como un acto de desafío o una revelación. ¿Esto es lo que has estado haciendo?, preguntó su padre en un tono que oscilaba entre la curiosidad y la incredulidad. Tomás, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta, asintió. Era un momento que había imaginado tantas veces en su mente, pero que hasta ahora nunca había tenido el valor de confrontar. En su mente comenzaron a girar pensamientos confusos sobre la validación, la aprobación y la lucha por el reconocimiento que parecían definir su relación. En lugar de sucumbir al miedo, decidió hablar. Sí. Me siento más conectado a esto que a cualquier cosa que haya hecho antes, respondió Tomás, intentando infundir en su voz la sinceridad que había estado cultivando en su trabajo. Su padre se cruzó de brazos. La barrera familiar que tantas veces había sentido entre ellos parecía erguirse. Pero, ¿es esto realmente un camino viable? ¿De verdad piensas que dedicándote a esto encontrarás un futuro? Las palabras golpearon a Tomás como un ladrillo. El pánico acechaba en la periferia de su mente, tratando de convencerlo de que regresara a la seguridad de la conformidad. Sin embargo, se aferró a la claridad que había estado cultivando. No se trata solo de un futuro, papá. Es sobre ser fiel a mí mismo. No quiero vivir una vida que otros han diseñado para mí. Observó que su padre dejaba caer los brazos, como si por primera vez empezara a entender que algo había cambiado dentro de su hijo. Pero la duda seguía presente en su mirada. Sabía que esta conversación, aunque era un cambio, no significaba que la aprobación llegaría de inmediato. Durante los días siguientes, Tomás se dedicó a fusionar sus emociones en la creación de nuevas piezas. La visita de su padre lo había alterado, pero también lo había impulsado a abrirse más en su arte. Se empezó a preguntar si su habilidad para comunicar sus sentimientos a través de la pintura podría incluso desafiar los juicios que había compuesto en su mente sobre el amor paternal. Cada pincelada se convertía en una declaración, una súplica por la comprensión. Mientras tanto, el grupo de artistas comenzó a mezclarse más con la vulnerabilidad. Un día, mientras se encontraban en el estudio, otro de los artistas compartió un doloroso recuerdo sobre el miedo a ser juzgado, un eco del sufrimiento que Tomás había sentido. Esa hora se transformó en un momento visceral, donde cada uno de ellos se vio reflejado en las historias de los demás. El espacio se llenó de esa fragilidad que solo el arte puede alcanzar. Sin embargo, a medida que la exposición se aproximaba, la presión aumentaba. Las dudas internas de Tomás se intensificaron con cada nuevo desafío: la logística, la selección de obras, la comunicación con los posibles asistentes. La voz de su padre susurraba a través de su mente cada vez que se sentaba a evaluar sus decisiones. Finalmente, un par de días antes del evento, recibió un mensaje inesperado. Era de un importante crítico de arte que había oído rumores sobre su exposición y que se mostraba interesado en asistir. El golpe de adrenalina lo hizo sentir que había alcanzado un nuevo nivel, al mismo tiempo que una nueva ola de ansiedad se desató en su pecho. ¿Qué pasaría si su arte no era suficiente, si quedaba expuesto a la crítica y el juicio de alguien que realmente importaba? Mientras miraba las preparaciones tomadas con tanto esmero en su estudio, Tomás se dio cuenta de que esta era su oportunidad para romper las cadenas que lo habían mantenido cautivo. Pero, aunque había madurado emocionalmente, debía enfrentarse a lo que vendría: la aceptación o el rechazo, la posibilidad de trascender él mismo o caer. En sus viejos temores, en el horizonte, lo desconocido aguardaba. ¿Se atrevería a dejar que todo lo que había construido se expusiera a una mirada despiadada? Y, más importante aún, ¿podría finalmente reconciliarse con el eco de las palabras de su padre y su propio deseo de ser aceptado? Este sería el verdadero examen de su valentía. La incertidumbre lo inundaba nuevamente, y sabía que era fundamental que tomara una decisión. La noche anterior a la exposición, su teléfono vibró con un mensaje de su padre: ¿podemos hablar antes de mañana? El nudo en su estómago se apretó de nuevo, sabiendo que este podría ser el momento culminante de su viaje personal. ¿Con qué verdades se encontraría, y qué pasaría después de esta conversación?
Tomás se sentó en su estudio, los ecos de su padre aún resonando en su mente. La mezcla de ansiedad y determinación lo acompañaba mientras contemplaba el día crucial que se avecinaba. No era solo una exposición, era la culminación de su lucha interna, el momento en que se escucharía su voz, y no solo para el público, sino para su propia familia. La mañana de la exposición llegó y la luz del sol iluminó su espacio creativo. Las obras colgadas reflejaban no solo su habilidad técnica, sino su viaje personal. Había transformado su angustia en color, sus miedos en trazos. Tomás se sintió más fuerte que nunca, listo para enfrentar tanto a desconocidos como a su propia familia. Cuando el evento comenzó, el bullicio de los asistentes lo rodeaba, pero en su interior había una calma. Cada comentario, cada mirada hacía eco de un viaje que apenas comenzaba. La validación que siempre había buscado en las sombras de la decepción familiar ahora brotaba desde su interior. Finalmente, el arte era su voz, un testimonio de su autenticidad. Los primeros visitantes admiraron su trabajo y él respondió cada pregunta con convicción. Fue en ese momento, cuando una crítica famosa se acercó a él, que pudo sentir toda la tensión de su lucha transformarse en orgullo. «Tu obra tiene una narrativa poderosa», dijo ella, sus palabras calando hondo. Era la aprobación que había anhelado, pero sobre todo, era el reconocimiento de su propia verdad. A medida que avanzaba la noche, las luces brillaban y el ambiente se llenaba de entusiasmo. Sin embargo, el nudo de expectativa permanecía en su estómago. ¿Dónde estaba su padre? Sabía que era esencial que su familia estuviera presente, y esa ausencia lo atormentaba. Más tarde, cuando la luz empezaba a desvanecerse y las personas comenzaban a abandonar el lugar, vio a su padre atravesar la puerta. Una combinación de valentía y vulnerabilidad se apoderó de él. Tomás se acercó a su padre y, con un gesto sincero, le explicó el significado de cada obra. Lo que había sucedido esa noche era más que arte, era su vida, su lucha por ser auténtico. El rostro de su padre mostraba sorpresa y confusión, pero también comenzaba a destellarle un interés genuino. Con cada palabra que Tomás compartía, las barreras empezaban a desvanecerse. Su padre finalmente tomó una respiración profunda y, por primera vez, reconoció la valía de lo que él había creado, sintiendo que ese camino podía ser tan fructífero como cualquier otro que había planeado para su hijo. «Estoy orgulloso de ti», murmuró su padre, y esas simples palabras ahogaron todas las inseguridades que Tomás había cargado. Esa noche había sido un punto de inflexión. No solo había convocado a su verdad, sino que también había abierto la puerta hacia la comprensión de su padre. Los días que siguieron fueron de metamorfosis. Tomás, con renovada confianza, continuó alimentando su pasión por el arte. La exposición había trascendido lo personal, era un movimiento hacia un futuro posible donde su voz no solamente sería escuchada, sino también celebrada. La comunicación fluía, y con ella, la aceptación de sus padres comenzó a tomar forma, el contacto con otros artistas se afianzó. La idea de crear un espacio donde los relatos artísticos pudieran florecer se hacía cada vez más clara. La exposición había funcionado como un catalizador. Tomás se convirtió en un puente entre sus propias experiencias y las de otros, generando un impacto real en la comunidad artística. Al mirar hacia atrás, comprendió que cada paso, cada duda y cada decisión que había tomado en su camino lo habían preparando para esa culminación. La lucha no había sido en vano. La confianza que había encontrado en sí mismo era la base sobre la cual edificaría su futuro. Tomás sabía que esto era solo el comienzo. Con cada trazo y cada palabra, había demostrado que vivir verdaderamente era factible. La vida que había soñado para sí mismo, y para su familia, se estaba materializando. Su obra no solo era un reflejo de su identidad, sino una manifestación de que ser fiel a uno mismo genera los más auténticos y profundos logros. Hoy, Tomás no solo ha conquistado su camino, sino que también ha abierto la puerta a nuevas posibilidades. Un futuro lleno de luz, donde la autenticidad no es solo un deseo, sino una realidad cumplida. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.